Si lo podemos leer juntos. Lo tenemos ahí en la pantalla, Eric. Mateo 16, 18. Dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, diga conmigo, muerte, infierno, maldad, no prevalecerán contra ella, diga la iglesia. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y toma tu lugar unos momentos. Hemos estado hablando acerca de lo que es la guerra espiritual, y he estado enseñando las estrategias de Satanás. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás con las que él atacará a la iglesia de una o de otra manera? Y hoy quiero tomar como fundamento las palabras de Jesús para reafirmar lo que hemos estado ministrando de parte del Espíritu Santo. Mateo 16, 18 tiene un contexto muy interesante, y he determinado empezar con textualmente las palabras que Jesús habló cuando Pedro hace una excelente declaración, una declaración reveladora por el Espíritu Santo de Dios, diciendo quién era el Cristo. Y entonces Pedro, cuando es inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, sus palabras se alinean a la voluntad de Dios y hace una declaración que hasta la fecha es la declaración en la cual nosotros debemos de sostenernos y debemos de entender quién es el fundamento de la iglesia. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, en respuesta a esa declaración, le dice a Pedro: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra ella. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? O más bien, ¿cuántos creen lo que Jesús dijo? ¿Cuántos creen lo que Jesús dijo? Si usted cree, siempre exprese su fe hablando y actuando. Entonces diga amén y levante su mano derecha. Sí, y si levanta las dos, gloria a Dios, está mejor, ¿verdad? No me las levanta a mí, ni responde a mí, sino simplemente está aceptando una declaración que Cristo Jesús hizo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos creen que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia? Amén. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿por qué las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Necesitamos tener una comprensión y tomarnos de esa comprensión, de esa revelación, para entonces fundamentar nuestra fe. Si no tienes el concepto, la revelación correcta del por qué las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia,
entonces no tendrás la fe necesaria ni suficiente, ni tendrás el fundamento en el cual te puedas agarrar y decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué Jesús dice eso? Y es ahí donde yo quiero hoy enseñarles a ustedes como iglesia por qué Jesús dice que la iglesia va a prevalecer ante toda situación. La iglesia va a prevalecer ante todo ataque del infierno, ante todo ataque del mundo, ante toda situación, como lo ha hecho ante una pandemia donde aparentemente la iglesia fue cerrada, pero la iglesia prevaleció. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sí, como lo está haciendo y va a suceder en el tiempo que vamos a confrontar y enfrentar hoy en día con la ideología de género, donde se le va a prohibir no solamente a los doctores, no solamente a los psicólogos, sino también a los pastores ministrar liberación en la vida de aquellas personas que están cautivas en la homosexualidad, en el lesbianismo. ¿Sí? ¿Cómo la iglesia va a prevalecer en medio de todas esas corrientes? ¿Cómo la iglesia va a prevalecer en medio de una pandemia, en medio de una ideología de género donde van a querer mutilar las verdades bíblicas, van a querer cerrar la boca de la iglesia, donde la iglesia misma tendrá que enfrentar hombres y personas despiadadas en el mundo y tendrá aún que enfrentar sus problemas internos de ella misma? Porque la iglesia durante todos los tiempos, desde que Jesús la fundó, tuvo problemas internos. Entonces, de una o de otra forma, necesitamos entender que las artimañas y las maquinaciones del enemigo, sí, no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Amén. No van a prevalecer. El enemigo vendrá como un río. El enemigo soltará sus aguas, el enemigo soltará sus vientos, el enemigo soltará sus ríos, el enemigo soltará sus lluvias, el enemigo soltará todo lo que tenga que soltar, pero la iglesia va a permanecer, porque la iglesia está fundada sobre Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué la iglesia precisamente no va a prevalecer? ¿Sí? O sea, no va a prevalecer contra las puertas del infierno. Las puertas del infierno, escúchame bien, cuando una ciudad se establecía regularmente, una ciudad era rodeada de grandes murallas, grandes muros, muros enormes, muros altos, muros anchos, ¿sí?, que generaban una protección sobre la vida de la ciudad, sobre ese pueblo, sobre esas familias. Pero también la ciudad era levantada por puertas, era protegida por puertas. Los muros cubrían la ciudad, eran muros anchos, pero eran grandes puertas, algunas de hierro, de fierro, otras de madera, pero eran puertas enormes, puertas que generaban también una protección sobre las ciudades. Sin embargo, esas puertas eran más vulnerables cuando el enemigo atacaba. Entonces el enemigo iba directamente a las puertas y no a los muros, porque era más fácil destruir las puertas, abrir las puertas y entrar y destruir la ciudad o la nación o la gente en ese lugar. La historia que Jesús está relatando en el capítulo 16, que comienza del versículo 13 y que concluye hasta el versículo 19, es una historia que nos relata precisamente el por qué la iglesia va a salir victoriosa en medio de todas las cosas. Y hay una sola conclusión, y la conclusión es muy sencilla, y hasta muchas veces la hemos dicho una y otra vez,
sí, pero lamentablemente como que poner en práctica lo que Dios nos dice es tan complicado. Creer, tener fe en lo que Dios nos dice es tan difícil cuando nosotros recibimos las embestidas y los ataques del enemigo. Y entonces es ahí donde surge una coyuntura y Satanás fácilmente puede incursionar y entrar y tratar de destruir la vida de la iglesia, la unidad de la iglesia, la paz de la iglesia, la prosperidad de la iglesia, la bendición de la iglesia, la sana doctrina de la iglesia, la comunión de la iglesia, el avance de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el servicio de la iglesia, la generosidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene y la iglesia no está entendida en dónde verdaderamente está su fortaleza, entonces la iglesia se convierte en una iglesia vulnerable. A lo mejor solo tienes o tenemos un conocimiento, pero no tenemos una revelación genuina y verdadera que en realidad, pase lo que pase, venga lo que venga, sí, y golpee sobre nosotros como iglesia, nosotros vamos a permanecer firmes, simplemente porque Cristo dijo que las mismas puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces la respuesta es muy sencilla. La pregunta es: ¿dónde está fundada la iglesia? ¿Dónde está fundada la iglesia? Porque la iglesia que permanece firme ante las embestidas de Satanás es aquella iglesia que ha entendido quién es su fundamento, quién es el fundador, quién es la piedra angular. Si habláramos acerca de esto, escúchame bien, llegaríamos a la comprensión que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, y no le pongo nombre, Casa de Milagros, esto y Príncipe de Paz, digo la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de la iglesia universal. Estoy hablando de aquella que verdaderamente ha comprendido. No estoy hablando de una denominación, de una organización. No estoy hablando del nombre de una iglesia. No. Estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia de la cual Jesús habló en Mateo capítulo 16 versículo 18, cuando dijo que ni las mismas puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Él le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El interés de Jesús era que la iglesia fuera edificada. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? No hay un nombre, no hay una denominación, no hay una organización, no hay un ministerio. La iglesia no se fundamenta en un ministerio. La iglesia no se fundamenta en un hombre. La iglesia no se fundamenta en una familia. La iglesia no se fundamenta en una organización. La iglesia no se fundamenta en un hombre o nombre. No, la iglesia verdadera está fundamentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el mayor interés de que la iglesia sea edificada. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando la iglesia piensa que está edificada sobre un ministerio, sobre una persona, sobre la figura de un pastor, sobre la figura de un ministerio, sobre la figura de una organización, sobre la figura de un hombre, sí, sobre la figura de alguien más, un grupo de familias, entonces la iglesia pierde el rumbo. La iglesia
iglesia va a enfrentar pruebas, luchas, y no podrá sostenerse firme en medio de esos ataques del enemigo, porque no ha comprendido que el fundamento de ella es Jesucristo, y Jesucristo no se equivoca. Jesucristo siempre será fiel, Jesucristo siempre será íntegro, Jesucristo siempre será leal, Jesucristo siempre va a permanecer contigo, conmigo, con todos nosotros, con tu familia, con tu casa, con todos, si nosotros permanecemos en Él, parados en Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia está fundada, está sentada. El fundamento de la iglesia está bien firme y se llama Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. La Iglesia Católica afirma que Jesús fundamentó la iglesia sobre la vida de un hombre, de un apóstol, de un ministerio, de un hombre llamado Pedro. La Iglesia Católica afirma que Jesús le dio a Pedro una persona, la autoridad, para que él fuera el fundamento de la iglesia, y sobre él fundamentan la Iglesia Católica. Cuando una iglesia está fundada y fundamentada en los hombres, entonces esa iglesia no será una iglesia primeramente de Cristo. Esa iglesia será una iglesia pusilánime, débil, enferma, llevada por el viento de los problemas de un lado hacia otro, sacudida cada momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra fe y nuestra confianza y nuestro fundamento en un hombre, entonces estamos haciendo a un lado aquel que verdaderamente pagó el precio y compró a la iglesia y rescató a la iglesia con su sangre preciosa, con su vida, con su sacrificio, y Él nos dio la salvación, y Él es el más interesado en que la iglesia sea edificada. Amén. Entonces, las artimañas del enemigo que él utiliza para fundamentar muchas veces las iglesias es poner la mirada en las personas, es poner la mirada en la gente. Por eso hay mucho maltrato de la iglesia. Por eso fácilmente se habla de la iglesia, ¿sí?, tan aberrante y mal de ella. ¿Por qué? Porque la misma gente no entiende que cuando habla de la iglesia no está hablando de la gente, sino está hablando de Jesucristo. Amén. Por eso cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿a quién perseguía Saulo? A la iglesia. Entonces la iglesia era perseguida, y en su mente Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Verdad, Rebeca? Él creía, era un hombre celoso de la ley, y él pensaba en su mente y en su corazón que él estaba haciendo lo correcto. Pero un día que iba rumbo a Damasco para maltratar a la iglesia, para perseguir a la iglesia, para agarrar a algunas familias de la iglesia y echarlas ¿dónde? En la cárcel, como lo hizo Herodes, sí, y mató a espada a Jacobo.
y maltrató a muchos en la iglesia. Cuando Saulo iba rumbo a Damasco, entonces Jesús se le aparece y una luz resplandece y ese hombre cae al suelo. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Escucha esto, por favor. ¿Por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús, hermano Eliserio? No. ¿Estaba persiguiendo a quién? A las familias de la iglesia, a la gente de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los que predicaban en la iglesia, a los que servían en la iglesia, a los que oraban, a los que se reunían en las casas. Él entraba a las casas, se metía a las casas y los veía ahí, y entraba con cartas de los sacerdotes, con autoridad, y tomaba presos a esas personas y los llevaba a la cárcel, los metía a la cárcel. Y cuando mataron al primer mártir de la iglesia, a Esteban, dice la Biblia que él estuvo ahí y consintió la muerte de ese hombre. Y luego las vestiduras llenas de sangre de Esteban fueron arrojadas a los pies de Saulo. Él se dio cuenta de cómo mataban a Esteban. Él presenció todo eso. Pero un día Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Digan conmigo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Diga conmigo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La iglesia, cuando tenemos la revelación de que le pertenece a Jesús, que Jesús es el que nos salvó, que Jesús es el que nos rescató, que Jesús es el que ha hecho todo por nosotros, que Jesús es la revelación de Dios aquí en la tierra y que Él dejó su palabra, entonces la iglesia puede permanecer firme ante las embestidas y entre los ataques de Satanás. Jesús le explica esto a los discípulos en el capítulo 16, versículo 13. Jesús les dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí todo era perfecto, hasta ahí todo estaba bien. ¿Por qué? Porque los discípulos solamente habían dicho lo que la gente estaba diciendo. ¿Qué es lo que la gente dice de Jesús? Que Jesús es Elías, que Jesús es Jeremías, que Jesús es Juan el Bautista y que Jesús puede ser alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el ungido, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el ungido, aquel que se profetizó que traería liberación a la nación de Israel. Tú eres el Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El resto de los siguientes versículos es una conversación donde Jesús establece esta verdad y afirma las palabras de Pedro, haciéndole ver a Pedro, cuando él dijo: tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente, lo que verdaderamente quería decir esa declaración. Y entonces viene el versículo 17. Ponme el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Primero, espérame, no muevas el 17. En el 17 Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás.
lo llama por el nombre que le había puesto su padre, el padre de Simón. Le dice: bienaventurado eres tú, Simón. Y le dice: tú eres hijo de Jonás. Le habla como lo conoció, con su propio nombre. Pero en el versículo 18, pongan atención al versículo 18. En el versículo 18 le dice: yo también te digo que tú eres. Ya no le dice Simón, sino como le dice: yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Edificaré mi iglesia. Pero quiero decirte que ni las mismas puertas del Hades, de la muerte y del infierno van a prevalecer contra ella. Esa declaración que Jesús está haciendo de la vida de Pedro debe llamarnos demasiado la atención, porque Jesús en ese versículo 18 le está diciendo: Pedro, escúchame bien, quiere decir Petros. Ese es en el original griego. Pedro es Petros, que significa piedra. El significado de Petros es piedra pequeña que se mueve fácilmente. Eso le estaba diciendo Jesús: yo te digo, tú me has dicho que yo soy ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en el versículo 17 Jesús le dice a Pedro: versículo 18, por favor, yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, Petros. Sí, que significa piedra pequeña, fácil de mover, una roca pequeña, fácil de mover. Así era visto Pedro delante de los ojos de Jesús, delante de los ojos de Dios. Era una roca pequeña. No podemos fundamentar la iglesia en la vida de los hombres, porque somos pequeñas rocas que muchas veces fácilmente son movidas. No podemos fundamentar la iglesia en Petros, porque Petros es una roca pequeña, fácil de mover. Yo te digo que tú eres Petros. Pero después le dice: y sobre esta roca. La palabra roca ahí en el versículo 18 no es Petros, sino es Petra. ¿Se acuerdan de aquel grupo en aquellos años que se llamaba Petra? Yo no sé cuántos escucharon ese grupo Petra. Era un grupo que en los, no digo que en los 70, ¿verdad? Porque fue cuando nací yo. No, pero más adelante fue un grupo muy reconocido, muy famoso. De hecho era cuando empezaba la música como que rock cristiana. Y entonces ellos se pusieron Petra, porque esa palabrita: y sobre esta roca, esta Petra, edificaré mi iglesia. Esa Petra sí significa en el original griego una enorme roca inconmovible sobre la cual se puede construir. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, es cierto, el Espíritu Santo te lo reveló, Pedro. El Espíritu de Dios te lo reveló. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Aunque a veces tengamos revelaciones, aunque a veces tengamos muchas cosas en nuestra vida, escucha bien, todo viene del Señor, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Él? Todo lo que tenemos viene del Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos ocupar el lugar de Jesús, porque Carlos, Él es Petra. Él es una roca
inamovible, enorme, grande, sobre la cual verdaderamente se puede construir y establecer un edificio. Él es la roca sólida, firme, inamovible. Es la roca inconmovible. Esa roca se llama Jesucristo. Cuando la iglesia lo comprende, cuando la iglesia lo entiende, entonces escucha esto: cuando viene el enemigo y te golpea, cuando viene el diablo y te maltrata, cuando viene el diablo y te quiere echar a la cárcel, cuando viene el diablo y quiere destruir tu matrimonio, tu hogar, tu familia, el ministerio que Dios te ha dado, el llamado, el servicio, todo eso, tú estás confiado, porque eso no te lo dio el hombre, sino eso te lo dio el Señor. Y estás parado firme sobre la Petra, la roca grande, inconmovible, que no se va a mover ante nada, y tú vas a permanecer firme, no importa lo que tus ojos, tus oídos puedan ver o escuchar, porque estás parado sobre Petra. Amén. Necesitamos pararnos, no sobre Petros. La gente que se para sobre Petros, que es una pequeña roca fácil de mover. La gente que se para sobre Petros, que es una pequeña roca fácil de mover, será removida fácilmente, será quitada fácilmente, será sacudida fácilmente. Y Petros representa al hombre, a Pedro. Por eso la declaración de la Iglesia Católica es absurda. Pedro no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Es Jesucristo, amén. Entonces, cuando tú te paras sobre Él, tú puedes experimentar su presencia. Tú puedes recibir su palabra. Porque hoy en día es tan increíble ver cómo el diablo, con sus maquinaciones, desvía a la gente de la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra hoy en día es increíble. Porque estamos parados sobre Petros. Y Petros representa mi conocimiento, mi experiencia, mis capacidades, mis logros, mi fuerza. Pedro fue un hombre impulsivo. Pedro fue un hombre que inmediatamente quería hacer esto, quería hacer aquello, quería, cada rato Jesús lo corregía. ¿Y sabes qué? Aún ya habiendo siendo establecido, es increíble esto, papá. Pero mira, la carta a los Gálatas, espero que otro día voy a hablar un poquito más acerca de esto. La carta a los Gálatas es una carta que se escribe, Rebeca, porque Pablo estaba molesto, enojado con Pedro, porque Pedro había ido a Antioquía, y estando en Antioquía, Pedro había empezado a convivir, porque Antioquía fue la ciudad donde se estableció la primera iglesia de gentiles. Si estudiamos un poco la historia, ¿qué son los gentiles? Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Entonces, en Antioquía se establece la primera iglesia gentil. Pedro va y visita Antioquía, y cuando llega a Antioquía, Ramiro,
empieza a visitar las familias de Antioquía, de la iglesia, y se da cuenta que eran gentiles, y comienza a comer con ellos en sus mesas, y comienza a entrar a sus casas. Pero un grupo de judíos legalistas empiezan a persuadirlo. Y entonces lo que empieza a hacer Pedro es comenzar a hacer a un lado a los gentiles, es comenzar a rechazar a los gentiles. Y él como empieza a tomar una postura, ¿verdad?, de la circuncisión. Y entonces Pablo se molesta y hay problemas entre los apóstoles. Y los apóstoles le dan una regañada, el apóstol Pablo, a Pedro por su hipocresía. Por su hipocresía. Y luego escribe la carta a los Gálatas. Lean la carta a los Gálatas y se van a dar cuenta. Y dice Pablo: estoy fascinado, estoy anonadado de que ustedes hayan sido envueltos, fascinados en esto, en aquello. Y empieza Pablo a hablarle a aquellos que se habían alejado del camino correcto. Por eso no podemos fundamentar nuestra fe en los hombres, porque el hombre está lleno de sentimientos, de emociones. El hombre está lleno de errores, de fracasos. El hombre está vulnerable a las cosas de este mundo, a las artimañas y mentiras del diablo. Siempre debemos fundamentar nuestra vida en Cristo y su palabra. Cristo y su palabra es lo más puro, es lo más santo, es lo más digno de obedecer. Su palabra. Por eso Jesús dice en Mateo 7:24 y 25: por tanto, cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa. ¿Qué dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificó su casa ¿sobre quién? ¿Cuál roca? Petra. Digan conmigo, Petra. Di, Rebeca, Petra. Porque cuando edificamos nuestra casa sobre Petra, entonces pase lo que pase, ¿sí? Oigas lo que oigas, digan lo que digan, ¿sí? Entonces, aunque vengan vientos, lluvias y ríos, di conmigo, vientos, lluvias y ríos, y golpeen sobre tu casa. Entonces tu casa, ¿qué dice? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y azotaron aquella casa. Pero sabes una cosa, no cayó. Di conmigo, no cayó, porque estaba fundada sobre Petra, que es Jesucristo y su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Te van a azotar vientos, te van a azotar lluvias, te van a soplar, van a venir ríos y te van a golpear, pero no va a caer. No va a caer, porque está fundado sobre Petra, sobre Cristo. Pero aquel que fundamenta su vida sobre Petros, sobre los hombres, sobre los ministerios, sobre las denominaciones, las organizaciones, es cierto, eso existe. Dios lo estableció, pero el fundamento está firme, dijo Pablo, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos.
Diga conmigo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Isaías capítulo 28, versículo 16. Se profetiza las palabras de Jesús. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra. ¿Una qué? ¿Y en el hebreo qué es? Petra. ¿Una qué? Petra. Si piedra probada, porque vamos a la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera de Jesucristo es probada. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser probados. Jesús nos enseña que va a haber pruebas, luchas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. O sea, una piedra probada, una piedra angular, una piedra que no olviden esta palabra, angular. Una piedra angular preciosa. La iglesia de Jesucristo es preciosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Voltea con el que está a tu lado y dile: Jesús nos hizo preciosos. Amén. Así que no te pongas feo. Dile: no te pongas feo. Piedra, un cimiento firme. El que creyere no se apresure. Esa última frase, no se apresure, quiere decir jamás será sacudido. El que creyere en Petra jamás será sacudido, jamás temblará, jamás será removido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos la victoria asegurada en Cristo. Nosotros somos más que vencedores. Amén. Escucha esto. En relación con la arquitectura, una piedra angular es tradicionalmente la primer piedra colocada para una estructura, y todas las demás piedras se colocan en referencia a la piedra angular. Una piedra angular marca la ubicación geográfica, orienta un edificio, da una dirección específica. Así es Jesucristo, la piedra angular. Diga conmigo: Jesucristo es la piedra angular. ¿Sí? Y sobre esa piedra angular se ponen, Carlos, las demás piedras. Una, otra y otra. Habrá piedras que estén como que medias torcidas, pero se tienen que enderezar. Habrá piedras que estén apuntando para otra dirección, pero se tienen que corregir, se tienen que alinear a Dios y su palabra, porque es su palabra. Amén. Por eso Pedro una y otra vez fue corregido. Una y otra vez Jesús lo corrigió, Pablo lo corrigió. Una y otra vez fue direccionado, porque en ciertas ocasiones, aún estando sobre el fundamento, se desvió, pero hubo quien lo corrigiera. Por eso él mismo terminó reconociendo. Si me pones primera de Pedro 2, capítulo 4, él mismo terminó diciendo: acercaos a él. Pedro concluyó, como que Pedro estaba diciendo: no soy yo la piedra, yo no soy Petra, no, yo soy Petro, yo no soy Petra. Pedro estaba diciendo: yo no soy Petra, yo soy Petros. ¿Sí? Y luego él dice en el versículo 4: acercaos a él, piedra
Piedra. ¿Cuál es piedra? Petra. Petra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La iglesia ha sido escogida para Dios y es una iglesia preciosa. Y luego dice, siguiente versículo, Eric, por favor, vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas. ¿Cuál es la palabra? Petros. Petros vivos. Piedras pequeñas, fácil de remover. Petros vivos. Nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer. La iglesia está como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Dios por medio del fundamento que se llama Jesucristo. Puedes darle un aplauso a Jesús. Sí. Y luego dice el siguiente versículo, por favor, 6. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí que dice: pongo en Sión la principal Petra del ángulo, escogida y preciosa. Esa Petra se llama Jesús. Él fue escogido y precioso, alabado sea su nombre. Y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás poniendo tu fe, tu confianza? ¿A quién estás abriendo tus ojos, tus oídos? El que creyere en Él, no será avergonzado. No será avergonzado. Y luego sigue diciendo: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuántos Jesús es precioso? Diga: para mí es precioso. Para los que no creen, esto es para los que no creen en Jesús, porque es increíble cómo a veces la misma gente de la iglesia no cree y no obedece la palabra, y prefiere obedecer sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias cosas, o las ideas de otros, ¿verdad? Pero no obedece la palabra y no hace las cosas conforme a la palabra. Es impresionante, gente que no hace las cosas de acuerdo a la palabra, de años, que no obedece la palabra en todos los aspectos, que no se somete a la palabra, que no se somete a la autoridad de Cristo, que no se somete a la autoridad establecida por Él, que no obedece la palabra, que quiere vivir con su Petros y moverse de un lado para otro, haciendo lo que quiere y diciendo lo que quiere. Así opera Satanás. Pero para los que creen en Él, diga conmigo: yo creo en Jesús. Pero espéreme, no solamente, Carlos, es creer, yo obedezco a Jesús. ¿Cuántos dicen: yo obedezco a Jesús? Sí, es yo obedezco, yo creo en Él, pero lo voy a obedecer. El que cree en mí y obedece mis palabras, ese es mi discípulo. Jesús lo dijo. Sí. Y entonces Pedro sigue diciendo: pero para los que no creen, la piedra, ¿la qué? Petra, que los edificadores
desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Te das cuenta cómo Cristo es la palabra? Y si tú dices que amas a Cristo, tienes que amar y obedecer la palabra. Amén. Siendo desobedientes, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Desobedientes. Siendo desobedientes a la palabra. No cuando yo soy desobediente a la palabra, entonces yo soy un instrumento de Satanás. ¿Se acuerdan la clase de mentoría que vimos? Los mentores que están aquí. Cuando hay desobediencia a la palabra, entran espíritus inmundos en la vida de las personas. La desobediencia es la puerta más grande. La desobediencia a la palabra de Dios es la puerta más grande que una persona le puede abrir a los demonios. Y si no, pregúntale al rey Saúl. Cuando él desobedeció al mandato de Dios, del profeta, cuando el profeta le dijo: mata a todos los animales, todo, y él perdonó al rey y perdonó lo más gordo y lo más bueno del ganado para ofrecérselo a Dios. Llegó el profeta y le dijo: ¿qué es ese balido que escucho? Y el rey le dijo: es que mira, tomé lo más gordo y lo mejor para ofrecérselo a Dios, una causa buena. Hoy en día sí hay mucha gente haciendo causas buenas, pero que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso es desobediencia. Por eso sé que Dios nos está hablando esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? A lo cual también fuimos destinados. Versículo siguiente. Mas nosotros, di conmigo, nosotros, hermano Eliserio, diga Petra. Mas nosotros, Petra, ¿verdad? Estamos sobre Petra. Y si estamos sobre Petra, somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Si estamos en Él, si permanecemos en Él, si le obedecemos a Él, si obedecemos su palabra, entonces nosotros somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Dale fuerte ese aplauso. Amén. Concluyo con esto. Hacen, hijos. Concluyo con esto. El apóstol San Pablo termina diciendo en el capítulo 3 de Primera a los Corintios, 1 Corintios 3, versículo 9, por favor, Eric. 1 Corintios 3, versículo 9. El apóstol Pablo termina diciendo: porque somos colaboradores de Dios. ¿Por qué Satanás, por qué las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Carlos? La iglesia aquí en la tierra es como una embajada del cielo. Cuando tú vas a algún país extranjero que no es tu país, ahí existen embajadas que representan a tu país. La embajada es un medio por el cual nosotros tenemos protección, conexión, derecho, autoridad de representar a la nación a la cual pertenecemos. Entonces, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9, él dice: porque somos
Porque nosotros somos, y conmigo, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Somos qué? Colaboradores de Dios. Somos la labranza de Dios. Y conmigo, soy el terreno, la tierra, la viña de Dios. Y conmigo, yo soy la viña de Dios. ¿Y sabes qué se hace en una viña? Se le mete el talache, se le mete el pico, se le limpia, se le pone desinfectante, se le mete semilla. O sea, somos ese tipo de tierra donde que estamos siendo trabajados. Di conmigo, estoy siendo trabajado. A veces Dios me va a meter el talache, ¿verdad? El pico, y me va a doler, pero es necesario para sacar de raíz toda hierba mala de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, a veces Dios tiene que encajar el pico, ¿verdad? Meter el rastrillo para quitar todo aquello. Somos labranza de nuestro Dios. Somos el edificio de Dios. Di conmigo, yo soy el edificio de Dios. Soy parte, estoy puesto sobre la piedra angular que me direcciona, que me da dirección, que me establece, sí, conforme a la gracia que Dios me ha dado. Hay una gracia sobre la vida de la iglesia. Y conmigo, hay una gracia sobre mi cabeza en el nombre de Jesús. La gracia de Cristo está sobre mi vida. La gracia de Cristo está sobre mi familia. Sobre esa gracia que Dios nos ha dado como sabio constructor, dice Pablo, puse el fundamento. Y él dijo en cierta ocasión, hermano Eliserio, que a él lo único que le interesaba es predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Se acuerdan? Sí, él dijo, a mí lo único que me interesa es predicar a Cristo. Entonces, donde quiera que iba, Pablo ponía el fundamento. Él ponía el fundamento. Por eso él dice, yo como perito constructor, sabio constructor, puse el fundamento, y otro viene y edifica sobre él. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que la tarea de la iglesia es sobreedificar correctamente sobre el fundamento, que es Jesucristo. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No puedes venir y decir algo que no está en la palabra de Dios. No puedes hacer algo que está fuera del contexto bíblico correcto de la palabra de Dios. No puedes conducirte en algo que está fuera de los parámetros de la palabra de Dios. No puedo vivir como yo quiero, sino conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, si alguno edifica sobre este fundamento, edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, rastrojo, la obra de cada uno se manifestará. Digan conmigo, la obra de cada uno se manifestará. Estos días, estas 2 semanas, 3 semanas, Dios ha estado poniendo en mi corazón muy fuertemente entender que la manera en la que una persona puede ser iglesia y manifestar iglesia es a través de sus palabras y sus acciones. Sus palabras y sus acciones son las que revelan el corazón. La iglesia enfrenta todo tipo de ataques. La Biblia dice que aún gente, cuando Pablo, papá, defiende su apostolado, Pablo dice, he sido muy ligero con ustedes, he sido muy noble con ustedes. Pero otros que han venido, sí, y les han apretado y les han dicho esto y esto y hasta lo que no, ustedes los han escuchado y
los han seguido a ellos. Y entonces Pablo se avienta una de las más grandes defensas de su apostolado. Una de las más grandes defensas de su apostolado, diciendo quién era él. Y dice él: tolérenme un poco de locura, porque a veces hablar de uno es complicado, es difícil. Pero he entendido que Jesús mismo lo dijo, que la vida de una persona se mide por sus palabras y sus acciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por sus frutos lo vas a conocer, los conoceréis. Si sus palabras no están alineadas a la palabra de Dios, si sus acciones no están alineadas correctamente a la palabra de Dios, no es de Dios. Así de sencillo. No es de Dios. Sean o llámense apóstoles, Pablo dijo: esto no es de Dios. Y entonces él establece una línea muy marcada con relación a eso. Por eso dice aquí: la obra de cada uno se manifestará, porque el día lo declarará, porque será revelado por el fuego. El fuego lo probará, el fuego quemará la obra de cada uno, sea la cual sea. Y luego él dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, entonces ese tendrá recompensa. Por eso, cuando tú veas que una persona empieza a servir, empieza a entregar su vida al Señor, lo que revela el corazón y la voluntad es que esa persona permanezca sirviendo al Señor, permanezca amando su palabra, permanezca fiel en su iglesia, permanezca siguiendo adelante, y permanezca y permanezca y permanezca, porque la obra de cada uno será revelada y se manifestará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdidas, pero él mismo será salvo. Pero si como por el fuego, tendrá que pasar. Y concluye diciendo Pablo: ¿no sabéis que son templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno contaminare el templo de Dios, ¿Dios qué? Lo destruirá, porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Di conmigo: el templo de Dios es santo. Y ponga su manita aquí en su pecho y diga: Señor, no voy a contaminar mi vida, en el nombre de Jesús. Puede ponerse de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Si puede levantar su mano derecha al cielo y mantener su mano izquierda en su pecho, hágalo. Diga conmigo: Señor Jesús, no voy a contaminar el templo del Espíritu Santo. Dígalo: Señor Jesús, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Y si lo que estoy haciendo, Señor, no está ordenado a tu palabra, perdóname.
porque quiero ordenar mi vida, Señor, en obediencia a tu palabra. Vamos, tenemos que pedir perdón, porque muchas de las cosas que a veces hemos hecho no está ordenado en su palabra. Y entonces Satanás gana ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hoy usted ya no tendrá el derecho de ignorar las maquinaciones del diablo. Ya no tiene el derecho, porque la palabra ha sido revelada, la enseñanza ha sido impartida, la administración ha llegado a su corazón. Por eso hoy es el momento, no mañana, no pasado, no cuando yo esté preparado, cuando sienta, no, hoy. Padre, hoy has hablado a tu iglesia. Hoy tú quieres deshacer las obras del diablo, las maquinaciones, las artimañas de Satanás. Hoy quieres ministrar sanidad, liberación, restauración, perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy como iglesia nos arrepentimos. Diga conmigo: hoy como iglesia nos arrepentimos. Abra sus labios. Hoy como iglesia nos arrepentimos de toda desobediencia a tu palabra, todo aquello que no edifica, todo aquello, Señor, que está fuera, Señor, de los parámetros de tu palabra. Hoy renunciamos, Señor, y pedimos perdón. No damos lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No damos lugar al diablo. Hoy el diablo no tiene derecho. Hoy el diablo no tiene autoridad. Hoy me levanto en el nombre precioso de Jesús, como aquella persona que tú has llamado y has establecido en esta congregación, y me has ungido, Señor, con la autoridad de tu Espíritu Santo y llamamiento santo. Hoy en el nombre de Jesús, oh Padre, pido perdón en nombre, Señor, de tu iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, todo aquello, Padre, que ha causado una desobediencia a los principios de tu palabra, todo aquello, Señor, que hemos tolerado, Señor, que no es santo, limpio, puro, hoy en el nombre de Jesús se va. Hoy en el nombre de Jesús rechazamos toda contaminación del diablo, toda contaminación de la carne, toda contaminación del alma, toda contaminación de la sabiduría humana, toda contaminación, Señor, que el enemigo, Señor, ha sembrado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy cerramos, Señor, nuestro corazón a la desobediencia. Hoy cerramos nuestro corazón, Padre, al odio, a la amargura, Padre. Hoy cerramos nuestro corazón al pecado. Hoy cerramos nuestro corazón a todo ataque, a toda lanza que el enemigo, Señor, espíritu inmundo que ha lanzado, todo espíritu de perturbación, todo espíritu de mal, todo espíritu de engaño, de mentira, todo espíritu de desobediencia, Padre, todo espíritu de maldad, Señor, como iglesia nos protegemos por el poder de tu palabra. Hoy como iglesia abrazamos tu palabra. Hoy como iglesia exaltamos el nombre de Cristo Jesús. Hoy como iglesia cubrimos cada hogar, cada familia, cada vida, desde el niño hasta el anciano, el adolescente, el preadolescente, el joven, los matrimonios,
los varones, las damas, los ancianos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edifica, Espíritu Santo, tu iglesia. Edifica, Jesucristo amado, tu iglesia. Edifica tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Tu iglesia, Señor, es edificada por la veracidad de tu palabra. Tu iglesia es edificada por el poder de tu palabra. Tu iglesia es edificada por la unción de tu Espíritu Santo. Tu iglesia es edificada por la sangre del Cordero que limpia y perdona los pecados. Tu iglesia es edificada en la coinonía, en la unidad, en la fraternidad. Tu iglesia es edificada a través de la oración, la enseñanza de tu palabra. Tu iglesia es edificada a través del servicio, la obediencia, la sumisión a la autoridad. Tu iglesia es edificada a través de la generosidad. Tu iglesia es edificada, Padre, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todo lo contrario, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Todo lo contrario, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen hombre, todo lo santo, todo lo limpio. Preparamos Tu iglesia, el camino. Señor, lo abraza en el nombre de Jesús. En el nombre de Que Jesús. regresar día y noche adoraremos. En el nombre de Jesús. Queremos verte regresar aquí. Sí, Padre. Oh, ven, Señor Jesús, ven, Sí, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Cuidemos nuestro corazón. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Cuidemos nuestro corazón. Cuando cuidamos nuestro corazón, entonces el enemigo no tiene lugar, no tiene acceso, no tiene derecho de tocarnos, no tiene derecho de operar. Cuidemos nuestro corazón, no demos lugar a las maquinaciones del diablo. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, porque nuestras palabras y nuestras acciones revelan la abundancia de nuestro corazón
y si somos verdaderamente sus discípulos. Tomemos la seriedad de ser iglesia, de pertenecer a una iglesia. No somos personas libres, ajenas a la autoridad pastoral. Somos personas, sí, estamos solos haciendo lo que queremos de nuestra vida. Si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús y tú has determinado formar parte de una iglesia, afírmate, consolida tu vida, sí, establécete. El viernes recibí un mensaje de una familia de aquí de mi iglesia, donde la hermana me decía tantas cosas tan gratas. Me decía: gracias, pastor, por sus oraciones, gracias por esto y esto y esto. Y hoy Dios nos ha bendecido. Dios, hemos visto la respuesta tanto a sus oraciones como nuestras oraciones, y hoy Dios nos ha bendecido y Dios nos ha honrado y ha concedido el deseo de nuestros corazones. Y yo le daba tantas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia entiende el orden que hay, que debe de haber en ella, entonces la iglesia podrá caminar en la bendición y no con problemas internos dentro de ella, conflictos emocionales, mentales, que después se traducen en puertas de demonios que vienen a perturbar. Hay mucha gente que ha tratado de volver a la iglesia y regresar a la iglesia, pero no ha podido. Lo intenta una y otra vez, pero no lo ha logrado, porque cuando se fue hablando pestes de la iglesia, y nunca entendió que no estaba hablando ni del pastor ni de las familias de la iglesia, sino que estaba hablando de Jesucristo, el dueño de la iglesia. Y entonces, cuando quieres volver, hay una atadura de condenación tan fuerte, que se tiene que romper, ¿sí? Y se los digo con temor y con todo entendimiento, porque ha habido personas que al volver han platicado conmigo y me han dicho: pastor, perdóneme por esto. Hubo tantas luchas para que yo volviera a la iglesia, pero aquí estoy. Cuando tú vienes con un entendimiento de lo que sucede en el mundo espiritual y lo haces correctamente, Dios te libera y te establece una vez más, Carlos. Pero hay otras personas que no han logrado abrir su corazón y sacar todo el veneno que hablaron. Hoy en día se utilizan las redes sociales, todo se utiliza. El diablo utiliza todo lo posible para lastimar a la iglesia, exhibir a la iglesia, que solamente es exhibir a la iglesia. Otros para ofender, maltratar a la iglesia, ¿sí? Pero videos así literalmente se graban aún de las instalaciones de esta iglesia con mensajes totalmente aberrantes a la función de la iglesia. Pero tristemente esas personas tienen una atadura tan fuerte que no logran ser libres. Por eso hablo esta palabra que Dios puso en mi corazón de 2 semanas para acá, con mucho temor y temblor, pero con la autoridad que Dios me ha dado, porque soy el pastor de esta iglesia y tengo que enseñarles y predicarles y hablarles, ¿sí?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén.
Dios va a llevar a la iglesia a una madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, de artimaña de hombres, personas que con engaños, sí, lastiman y ofenden y destruyen a la iglesia. Así que hoy dejo esta palabra en sus corazones. Es para nosotros como iglesia. Sí, necesitamos escucharla, necesito predicarla. Recibámosla de esa manera, con limpia conciencia. Diga conmigo: yo la recibo con limpia conciencia, en el nombre de Jesús. Y le pido que guarde su boca en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hermanos, en la calle, en cualquier lugar donde usted ande. Guarde sus labios y sus palabras de hablar contra la iglesia. Que si usted habla contra alguien de aquí, sí, es la iglesia. Si usted tiene algo en su corazón, hágalo correctamente, como Jesús nos enseñó. Jesús dijo: cuando tú tengas algo contra tu hermano, ve y arregla esa situación con tu hermano. Entonces, hay tantos lineamientos que la iglesia no obedece. Por eso habla aquí, habla allá, allá y allá, y no hace lo que Jesús dijo que hiciéramos. Hagamos simplemente lo que Jesús dice que hagamos. Les amo en el nombre de Jesús. Les bendigo este domingo y le pido a Dios que este inicio de semana para ustedes sea un inicio glorioso, un inicio restaurador, un inicio vivificante, un inicio lleno de la dirección del Espíritu Santo de Dios, un inicio bajo la guianza, la dirección de Dios sobre sus vidas, y que el Señor los encamine a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ok, ya no hay ningún anuncio. ¿Tenemos algún anuncio?